que está pasando precisamente en Chile y en particular en torno a la situación mapuche de los pueblos originarios en general. Gracias por haber aceptado la invitación. Hay un problema con el volumen. Hay que prender el... Sí. Ya. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo peruano y a toda la teleaudiencia de Geomundo Noticias. Muchas gracias. Le agradezco la invitación. Para nada, las gracias de nuestra parte. Bueno, a ver, presidente Boric ha denunciado los actos de terrorismo, ¿no? Y se ha pronunciado muy fuertemente contra la quema de colegios, en fin, de una serie de otros locales, de iglesias. He visto que de su parte han habido algunas reacciones en Twitter, ¿no? Bueno, así es. ¿Qué nos puede decir respecto de esa intervención del presidente Boric? Mire, bueno, siempre uno espera anuncios del presidente, ¿no? Yo creo que había una cierta ansiedad en el país porque visitara el territorio mapuche, el Wallmapu, y buscando algunas soluciones a los problemas que son históricos en esta región, ¿ya? Efectivamente, el presidente de la República el día 10 de noviembre estuvo presente acá en el Wallmapu y su agenda política contemplaba 4 puntos, dentro de ellos seguridad, inversión, reparación a las víctimas y también un acápite específicamente a la situación de las tierras indígenas. Respecto de la seguridad y los anuncios que ha hecho el presidente de la República en torno a que en la región habrían actos terroristas, a mí me parece que es una declaración un poco complicada en el hecho de que en Chile, precisamente en el gobierno de Sebastián Piñera, se invitó a Ben Emerson, que es el el relator especial de Naciones Unidas para combatir el terrorismo. Y en aquella oportunidad el presidente de la República también tenía estos propósitos de hacer estos anuncios, de decir que en la 9ª región y en el Wallmapu específicamente existen estos terroristas. Sin embargo, el informe que entrega Ben Emerson en aquella oportunidad señalaba que no existían actos terroristas, sino más bien existían actos de violencia política que se arrastraban a partir de una relación de confrontación histórica que ha tenido el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Ahora, dentro de los juicios que se han seguido en Chile, ha sido tremendamente difícil demostrar a la Fiscalía y por lo tanto se ha desestimado por parte de la Corte Suprema la existencia de delitos terroristas. Entonces, cuando tenemos al experto internacional en terrorismo y tenemos también una Corte Suprema, un órgano, un poder del Estado, independiente del Ejecutivo, que señala que no existen actos de carácter terrorista, parece un poco apresurada las declaraciones del presidente Boric en cuanto a que existieran efectivamente actos terroristas en la región. Eso no significa, y no significa negar los hechos de violencia política que existen, pero que se pueden explicar a partir de la serie de atropellos y de conculcaciones de derechos que el Estado chileno ha hecho hacia el pueblo mapuche. Entonces, dentro de ese contexto, efectivamente, estaban algunos twitters que yo puse cuestionando estas declaraciones del presidente Boric en torno a señalar que existe el terrorismo. Ahora, en Chile existe acá en el Perú efectivamente existe la figura legal del terrorismo, ¿no? Hay gente que es condenada por terrorismo. ¿En Chile existe esa legislación o no existe? Mire, efectivamente existe la legislación respecto a los delitos terroristas que fue elaborada en tiempos de la dictadura de Pinochet. Posteriormente sufrió muchas modificaciones en democracia. Las primeras modificaciones que se hicieron fueron precisamente en el gobierno del presidente Elwin y posteriormente se siguieron haciendo modificaciones a objetos de poder adecuar esta ley a los estándares internacionales sobre protección de los derechos humanos. No olvidemos que independientemente a la gravedad de los delitos irrepudiables que pudieran ser los delitos terroristas, su persecución siempre está enmarcada dentro del respeto a los derechos humanos por parte de los Estados. Eso precisamente no ha sido posible salvarla en Chile, puesto que han existido, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Pascual Pechún y Aniceto Norín,
en la cual a estas dos autoridades tradicionales del pueblo mapuche se le persiguió por amenazas terroristas y sin embargo fue de estas denuncias que se hicieron a la comisión y que posteriormente llegaron a la Corte Interamericana, señalaron que efectivamente aquí se habían vulnerado las garantías de un justo debido proceso en torno a la persecución de estos delitos. Por lo tanto, el Estado tuvo que reparar y tuvo que pedir excusas públicas respecto de los procesos que se siguieron. Ahora, posteriormente se han hecho otras modificaciones a la ley antiterrorista. La última fue que en el fondo se le incorporó el ánimo terrorista y aparte de dejarla más complicada para su aplicación, no ha tenido buenos resultados. Ya las últimas modificaciones que trató de hacer el Estado de Chile fue en el último gobierno de Piñera, ya en la cual estaba el ministro Chadwick y trataron de incorporar y eliminar este ánimo terrorista que establece la legislación y que es difícil de prueba. Esa es la prueba diabólica, como se le dice, en torno a que cómo prueba el ánimo terrorista. Es un tema complejo y que la Corte Suprema ha señalado de que efectivamente no se ha probado ese ánimo en las causas que se han llevado por estos delitos. De acuerdo. Ahora, bueno, es un tema complejo el terrorismo, ¿no? Además, cómo se caracteriza, porque finalmente uno podría decir que lo que pasó en el Perú, Sendero Luminoso, tenía un objetivo político, ¿no? Se podía decir que había una situación de pobreza, lo demás, y por lo tanto se podía explicar la acción de Sendero Luminoso. Entonces, claro, si vamos a aplicar esa similitud al tema de los mapuches, entonces finalmente, ¿cuál es la diferencia? Exactamente, lo que ocurre es lo siguiente, que en el caso de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y otras que podrían haber en Latinoamérica, estos delitos normalmente estaban destinados, o sea, se cometían en contra de personas. En el caso de la situación mapuche, estas en menor grado han existido personas lesionadas, la mayor cantidad de las veces han existido quemas de camiones que tienen que ver con atentar contra bienes de carácter material y no precisamente en torno a las personas. Por eso es que es complicado el delito terrorista que se pueda modificar una ley que pudiera perseguir la violencia política que existe en el Gualmapu, ¿ya? Yo creo que un poco más se acerca más a medidas de poder establecer o generar paz en la región, en la Comisión precisamente de la Paz y Entendimiento, que también fue uno de los temas que propuso el presidente Boric, que sin embargo no es muy novedoso, pero que por lo menos busca por el lado del diálogo establecer mecanismos para la restitución de tierra en términos de plazo y en términos de cantidad de cuánta es la tierra que debiera entregarse al pueblo mapuche. Ahora, sin embargo de eso y sin cuestionar la comisión de paz que establece el presidente Boris, a mí me parece que es una medida que se acerca a la solución del conflicto. Sin embargo, que en Araucanía han existido y en Chile ha existido una cantidad de comisiones que es inimaginable. La mejor forma de dilatar un problema en Chile se entiende a través de la creación de una comisión. Bueno, eso es en todas partes, ¿ah? Eso sucede en todas partes. Sí, sí. Un personaje dijo hace mucho tiempo, ¿quieres patear un problema para adelante? Crea una comisión. Exactamente, eso mismo ocurre acá. Sin embargo, acá en Chile han existido dos comisiones que sí han tenido como ciertos resultados. Por ejemplo, en el tiempo del presidente Elwin se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y que a partir de esa Comisión Especial de Pueblos Indígenas se crea la Ley 19253 y posteriormente se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, estableciendo en la ley los mecanismos para la restitución de tierras indígenas que están en el artículo 20A y 20B de la ley, y que ha permitido canalizar, ¿no?, por la vía institucional estos problemas, demandas de tierras que las comunidades indígenas tienen. Ahora, también existió la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato en el año 2001 del presidente Ricardo Lagos. Esta comisión ha sido una de las más importantes que ha tenido Chile, no obstante de que sus resultados no se han implementado. Esta comisión estuvo compuesta, por ejemplo, la presidió el presidente Elwin, ¿ya?, en tiempo del presidente Lagos. Esta comisión es presidida por el presidente Elwin e integrada por connotados intelectuales, académicos, personas del empresariado y personas indígenas. Y establecen una serie de recomendaciones al Estado de Chile, dentro de eso el reconocimiento constitucional, el convenio 169, y crea también en aquella oportunidad esta comisión, a nivel de recomendación, una corporación para la reparación
pueblos indígenas que han sufrido la conculcación de sus tierras y territorios. Y yo creo que esa es la parte importante que establece esa comisión, pues establecía de que debiera estar integrada por hombres, digamos así, de cierta honorabilidad, ex ministro de Estado o ex ministro de la Corte Suprema, que iban a ser nombrados por el presidente de la República, gente que tuviera cierta imparcialidad y que pudiera canalizar todas estas demandas de tierras que tienen los pueblos indígenas y específicamente el pueblo mapuche. Ahora, todas efectivamente, estas recomendaciones no fueron implementadas en Chile. Hoy día están durmiendo en un documento bastante grande, que es el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, y de la cual se están estas recomendaciones de la devolución de tierra a las comunidades indígenas, de la coadministración de los parques nacionales. También estaba la representación parlamentaria y la representación en los gobiernos locales. Y además de eso reconocía, dentro de otras cosas, la jurisdicción indígena. Entonces, esta comisión, que cuando uno la ve, uno toma la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y la compara con la comisión que va a crear el presidente Boris en cuanto al mandato que va a tener, a las materias que abordar, la comisión del presidente Boris queda un poco chica, en torno a que solamente se va a centrar en el quantum de las tierras que hay que devolver a las comunidades indígenas, en qué tiempo, y se va a establecer como un compromiso de Estado. Pero la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato también fue un compromiso de Estado, y se hizo precisamente esta comisión para generar política pública, una nueva política pública en materia indígena para el país. Terminó el gobierno del presidente Lagos y esto nunca se implementó. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay muchas comisiones, un poco para, claro, efectivamente, se dice una nueva comisión, efectivamente, quiero recordar al público, siempre es bueno recordar que el tema de los mapuches, llamados araucanos también, surgió sobre todo en el siglo XIX, que no fueron sometidos por la colonia, que es un tema que surgió ya en periodo independiente de Chile. Efectivamente hubo despojo de tierras, y como sucede en otros países que han tenido problemas de ese tipo, como por ejemplo Nueva Zelanda, se está viendo la manera de restituir, ¿no?, tierras después del despojo que se produjo 100 años atrás o 150 años atrás. Un poco para recordar, de más o menos ¿cuál es la cantidad de tierras que eventualmente podrían ser devueltas? ¿Hay estimaciones que podrían ser devueltas a los mapuches? Mire, para hacerle... existen estimaciones que hoy día están en poder de la institución pública, que es CONADI. ¿A partir de qué? A partir de las reclamaciones que han hecho las comunidades indígenas, que se someten a un procedimiento de aplicabilidad de la ley, si cumplen o no cumplen con los requisitos. Sin embargo, hay que hacer una distinción. Primero que todo, la ley indígena razona sobre la base de las tierras que se perdieron en razón de los títulos de merced o títulos comisarios u otros títulos de carácter estatal que se entregaron en 1881 en adelante, ¿ya? Que sin embargo, a que se hayan entregado estos títulos en aquella época, los títulos de merced y estos títulos desconocían cierta propiedad indígena que hoy día los indígenas les llaman propiedad ancestral. Entonces, si uno toma los títulos de merced, son alrededor de 600, 700 mil hectáreas las que debieran faltar a las comunidades indígenas. Si uno toma en relación a las tierras tradicionales que ocupaban los pueblos, es el pueblo mapuche, hasta 1883 son más de 10 millones de hectáreas. Entonces, hay una diferencia que es importante y que probablemente en esta comisión va a discutirse, ¿no? Porque las comunidades indígenas hoy día, si bien es cierto, reivindican las tierras, los títulos de merced, principalmente se están centradas sus reclamaciones en torno a las tierras, a las tierras que tradicionalmente ocuparon, al territorio ancestral indígena, a esas tierras que no están consideradas en los títulos de merced, es decir, a las 10 millones de hectáreas que le correspondían al pueblo mapuche. 10 millones de hectáreas viene a ser, ¿qué? ¿El tamaño de qué? ¿De la provincia de la Araucanía, más o menos? ¿O? Un poco más grande, octava, novena y décima región, probablemente. ¿Ya? Ahora, obviamente, caramba, o sea, hoy día... caray, y eso va a significar una oposición muy fuerte, digo yo, ¿no?
Claro, por eso es que uno de los grandes problemas que tuvo la convención en las propuestas que se formulaban y que la derecha precisamente prácticamente lo explotó muy bien, fue el tema de que las comunidades indígenas iban a restituir la mitad de Chile. Sin embargo, los pueblos indígenas hoy día tienen plena conciencia de que hay que actuar con realismo político y hay que actuar con realismo histórico igual. No son todas estas tierras, hay tierras que se han construido ciudades en territorio indígena. Obviamente esas tierras no se van a reivindicar y hay que buscar una forma de reparación. Por eso que los pueblos indígenas, más que restitución así del quantum de hectárea de tierra que hay que restituir, hablamos más bien de mecanismos de reparación histórica, porque significa eso, es mucho más amplio y por una parte establece las tierras, pero por otro lado también significa en otras formas de reparación. Entonces, la discusión hay que centrarla en de qué forma se busca el resarcimiento de los daños que generó el Estado al pueblo mapuche y no tanto en cuanto en las tierras que hay que devolver, porque si no se enfrascan en una situación de complejidad impresionante, sobre todo cuando hoy día está establecida una propiedad registral, cuando hay ciudades prácticamente construidas en territorio indígena y cuando hay personas que son de escasos recursos y que también tienen eventualmente tierras indígenas. Entonces a esa gente hay que darle seguridad jurídica. No se les va a estar diciendo van a tener que abandonar a sus casas, sus propiedades. No, lo que buscan los pueblos indígenas es mecanismos de resarcimiento, como ha ocurrido, por ejemplo, en otras latitudes del mundo. Y por eso que la crítica que va en torno a la comisión del presidente Boris va en esa dirección, diciendo, mire, el tema de tierra es importante, es la principal demanda, pero no es el mecanismo adecuado, único, exclusivo, para reparar la vulneración de derechos que el pueblo mapuche ha sufrido. Implican otras cosas, implica representación política, implica cierto grado de autonomía para que puedan ejercer libremente una forma de gobierno propio al interior de sus propias comunidades, implica el establecimiento de participación de los beneficios que generan los proyectos de inversión. Hay un abanico de posibilidades que se pueden abordar, pero hay que abordarla a partir de una comisión que sea más amplia, no solamente de tierra, porque si en una comisión de tierra vamos a chocar con este problema que usted me acaba de decir, ¿cuántas son las tierras que hay que devolver al pueblo mapuche? De acuerdo. Entonces, yo creo que por ahí, yo creo que el presidente Boris tiene la voluntad, lo que le falta es aterrizar esa voluntad política de decir cómo vamos a implementar esta voluntad política de querer reparar los daños que han sufrido los pueblos indígenas. Y fíjese que es curioso porque imagínense que hoy día Chile tiene una institucionalidad muy débil en materia indígena, pese al problema que tiene, que es que uno de los principales problemas del Estado, la situación de los pueblos indígenas y específicamente el pueblo mapuche, tiene una corporación de desarrollo indígena que es CONADI y que se aborda la temática de los derechos del pueblo indígena. Sin embargo, esta corporación no es suficiente para abordar los problemas actuales que hoy día tienen las comunidades indígenas. Entonces, esto lo detectó muy bien la presidenta Bachelet en su mandato anterior, el último mandato de la presidenta Bachelet, en la cual estableció dos proyectos de ley, Ministerio de Pueblos Indígenas y Consejo de Pueblos Indígenas, que pudieran abordar la carencia de institucionalidad estatal para abordar la temática de los derechos de los pueblos indígenas. Esto quedó en el último trámite legislativo y hoy día duerme el sueño de los justos. Entonces, cuando uno ve que falta más creatividad de parte del gobierno de poder abordar estos problemas que son más complejos que simplemente aumentar tierra. La cantidad de tierra para los pueblos indígenas. Entiendo perfectamente. Bueno, podemos seguir conversando todavía, porque incluso quería también hablar del tema de la convención y todo, pero en fin, no hay tiempo lamentablemente, pero ese tema... se cortó la... no, sí, ahí está. Pues nada, vamos a seguir conversando seguramente porque este tema tiene para rato. Así que gracias por estas explicaciones y será sin duda hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, pues siempre disponible para cuando me puedan, para que conversemos en otra oportunidad. Ok, gracias. Bien, pues ahora vamos a hablar de la visita de la